Estaba a mitad de camino calentando en el microondas un triste pretexto de burrito de pollo cuando la voz de Ricardo irrumpió como una apisonadora en la sala de descanso. Javier, un favor rápido para ti, güey. Ni siquiera pude darme la vuelta antes de oír el fuerte golpe de algo pesado sobre mi escritorio. Dejó caer una presentación impresa, al estilo de la vieja escuela, como si estuviéramos a principios de los años 2000 de nuevo. Más de 40 diapositivas de grosor, a doble cara, encuadernada como un proyecto escolar del infierno. Y la sonrisa en su rostro, esa sonrisa petulante, de subidón de proteína después del gym que ponía siempre que estaba a punto de arruinarle el fin de semana a alguien. Necesito esto impecable para el lunes, dijo, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos compañeros de equipo de fútbol americano. Él simplemente asintió como si tuviéramos un trato y se fue, probablemente a tomarse su selfie número 600 en el gym o a gritar basura motivacional frente a un espejo. Me quedé allí un segundo, con el burrito olvidado, mi estómago sintiendo ese retorcijón hueco que siempre sentía cuando esto pasaba. Porque esto no era nuevo. Esto era cada pinche viernes. Yo era el tipo al que le tiraban el mugrero, el solucionador invisible. El tipo que hacía que otros se vieran bien. Me senté, abrí mi portátil y saqué el archivo de la unidad compartida. Por supuesto, se llamaba Presentación Ricardo V1 Final Clásica. Mientras empezaba a arrastrarlo a PowerPoint, oí una voz detrás de mí. Oye Javier, si quieres, puedo quedarme. Ayudar. Era Elías, el nuevo becario. Un chavo flaco, educado hasta la exageración, inteligente pero callado. Nos sentamos ambos a las 5 de la tarde en punto, uno al lado del otro, crujiéndonos los nudillos y bebiendo café rancio. Esa presentación era un campo de minas, y ambos sabíamos que estábamos a punto de matar todo nuestro maldito fin de semana limpiándola. Muy bien, dije, haciendo crujir mi cuello. Reconstruyamos esto desde cero. Tú te encargas de las reseñas de usuarios. Yo me ocuparé de los gráficos y las proyecciones. Señala cualquier cosa que huela a. Él asintió, ya abriendo hojas de cálculo en su portátil. Abrí el panel de análisis y empecé a extraer los números reales que Ricardo había ignorado. Durante la primera hora más o menos, todo estuvo en silencio, solo 2 pares de dedos martilleando teclados, el ocasional clic del ratón y el bajo zumbido de las luces fluorescentes. Eliminé todos los gráficos antiguos, reconstruí cada uno con datos en tiempo real. Picos de uso, tendencias de abandono, calificaciones NPS. Los necesitábamos ajustados, limpios, a prueba de balas. No le iba a dar a Ricardo ni una sola excusa para masacrar esto. Elías se inclinó. Algunas de estas reseñas de 5 estrellas son directamente pagadas. Hay frases copiadas y pegadas por todas partes. Asentí. Marca los patrones. Saca algunas reales. Las quiero en el apéndice. Se puso a trabajar, sus ojos escaneando líneas de texto como si fueran código. Yo saltaba entre Excel y PowerPoint, remodelando gráficos hasta que se me nubló la vista. Alrededor de las 11, murmuró algo en voz baja. ¿Qué? Pregunté, frotándome las sienes. Estas proyecciones, dijo, señalando los números originales de Ricardo. Asumen un aumento en la retención por una función que nunca lanzamos. Está mostrando ganancias para el próximo trimestre basadas en datos que no existen. Me desplacé y miré más de cerca. Tenía razón. Ricardo había copiado y pegado un bloque del año pasado y había modificado las etiquetas. Reescribí todos los puntos clave. Elías se sumergió en los comentarios de los usuarios, sacando citas que realmente importaban. En un momento dado, murmuró, el 72% mencionó que la interfaz de usuario era confusa después de iniciar sesión. Sonaba como si estuviera rezando. Lo anoté. Vamos a convertir eso en una diapositiva. Para la 1:30, ambos funcionábamos con las últimas reservas. Yo estaba formateando los gráficos por tercera vez. Ricardo siempre se quejaba de encabezados inconsistentes, aunque él nunca había hecho ni uno solo. Elías tenía la capucha puesta, los ojos rojos, desplazándose por la pantalla como si estuviera poseído. ¿Esta es la versión que ahora? Preguntó, con los ojos en mi pantalla. Revisé el nombre del archivo. Final-17 a-J de-E.
Se rió por lo bajo. Sólido. Le di a guardar 2 veces. Nos reclinamos en nuestras sillas al mismo tiempo, con los brazos cruzados y la espalda dolorida. Estaba hecho. No solo parcheado, no solo pasable. Estaba limpio, era inteligente y más afilado que cualquier cosa que Ricardo hubiera tocado jamás. Construimos algo sólido a partir de basura. Y no podía recordar la última vez que había sentido eso. Orgullo real, como si me hubiera ganado mi propio pinche nombre en algo de nuevo. Miré a Elías. Gracias, güey. Se encogió de hombros, casi avergonzado. Espero que Ricardo no lo masacre. Bufe. ¿Lo hará? Apagamos nuestros portátiles y nos levantamos, lentos y rígidos como ancianos. El pasillo estaba oscuro, excepto por las señales de salida que brillaban en rojo. Al salir a la noche, el aire frío me golpeó en la cara como una bofetada. Elías se subió la cremallera de la sudadera. Yo metí las manos en los bolsillos de mi chaqueta. No dijimos mucho. No era necesario. Pero al salir de esa oficina uno al lado del otro, muertos de cansancio y medio congelados, sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Como si no estuviera completamente solo en este lío. Elías metió las manos en su sudadera y me miró. Nos vemos el lunes. Asentí. A primera hora. Se desvió hacia el paradero del Metrobús. Lo observé por un segundo, luego me di la vuelta y me dirigí al estacionamiento, con el viento cortando a través de mi abrigo. El lunes iba a ser un circo. Pero por ahora, tenía una presentación funcional, un buen chavo de mi lado y solo unas pocas horas antes del amanecer. Llegué temprano el lunes, bien afeitado, camisa impecable, sin arrugas. No era tan tonto como para esperar un desfile, pero en el fondo, sí, quería que alguien se diera cuenta. Coloqué la presentación en la mesa de conferencias, cada diapositiva alineada, con pestañas de colores por si acaso. Elías llegó unos minutos después, todavía callado, con los ojos un poco más cansados que el viernes. Me saludó con la cabeza y luego se deslizó hacia el asiento más alejado de la cabecera. 10 minutos después de la hora de la reunión, Ricardo entró con un blazer ajustado y gafas de sol. En interiores. Café en una mano, ego en la otra. Ni siquiera me miró. Perfecto, dijo, hojeando las diapositivas como si fueran correo basura. Se ve bien. Eso fue todo. Ninguna mención de las 40 horas que habíamos invertido. Ningún reconocimiento a Elías. Ninguna señal de que yo siquiera existiera. Solo esa sonrisita como si el universo le debiera un aplauso. Luego arrojó su teléfono sobre la mesa y aplaudió. Muy bien, todos tomen asiento. Javier, Elías, ustedes dos quédense. Los quiero en la sala durante esto, por las apariencias. Elías me miró. No le devolví la mirada. Ricardo señaló la pared detrás de él. Elías, toma ese asiento cerca de la pared, ¿quieres? Simetría. Equilibra el espacio. El chavo dudó, luego se movió sin decir palabra. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que la sentí en mis oídos. Los inversores aún no habían llegado. Ricardo hizo un rápido ensayo en solitario para los ejecutivos que habían ido llegando. Y fue entonces cuando salió el verdadero cuchillo. Empezó a leer la presentación palabra por palabra. Mis palabras, las que había reescrito a las 2 de la madrugada. El fraseo, las transiciones, el sutil arco narrativo que construí diapositiva por diapositiva. Incluso la pequeña broma tonta que puse como relleno. Y oigan, dijo Ricardo con una risita, no prometemos coches voladores, pero quizás lo siguiente mejor, una incorporación de usuarios limpia. Se rieron. Esa línea era de relleno. La escribí a la 1:38 de la madrugada para no lanzar mi portátil contra la pared. Elías seguía contra la pared, sin parpadear. Su rostro no se movió, pero pude verlo. Algo en su postura cambió, como si se hubiera accionado un interruptor, como si estuviera calculando. Me obligué a quedarme quieto, pero mi cerebro iba a toda velocidad. Algo en la forma en que Elías observaba, concentrado como si estuviera estudiando a Ricardo, no la presentación. Entonces lo vi en la lista de inversores proyectada detrás del hombro de Ricardo,
Herrera Capital. Ese nombre. Herrera. Miré a Elías de nuevo. No era solo un becario de la cantera universitaria. Y fue entonces cuando todo hizo clic. Mismo apellido, misma mirada aguda, misma forma de notar todo sin decir mucho. Me recliné en mi silla, dejando que el resto de la presentación de Ricardo me envolviera como estática. Él estaba acaparando el protagonismo, haciendo lo que siempre hacía, gritando palabras de moda y buscando asentimientos. Pero ahora no me importaba él. Me importaba el chavo en la pared que de repente parecía mucho menos un becario. Los ojos de Elías se desviaron hacia mí por medio segundo. No asentí, no hablé, solo sostuve la mirada. Ambos sabíamos que algo se avecinaba, y Ricardo no tenía ni la más remota idea. Unos minutos después, las puertas de la sala de juntas se abrieron y los inversores comenzaron a entrar. 6 de ellos, todos con trajes elegantes y rostros inexpresivos. El tipo de gente que podía oler el puro cuento antes de que siquiera llegara a la mesa. Me moví a mi puesto habitual junto a la pared, medio a la sombra de las persianas. Nadie me dijo dónde ponerme. Nadie tuvo que hacerlo nunca. Conocía mi lugar. Ricardo se paró en el centro, con el pecho hinchado como si estuviera a punto de dar una conferencia TED en lugar de la presentación más plagiada de la década. Elías ya estaba sentado cerca de la esquina, con los hombros un poco más tensos de lo habitual. Un bloc de notas yacía junto a su tableta, ambos intactos. Entonces entró el último hombre, el señor Herrera. No necesitó presentarse. Todos en la sala se reajustaron cuando entró, como si su presencia curvara un poco el aire. Traje azul marino a medida, gemelos de plata, sin sonrisa. Pero no fue su ropa lo que me llamó la atención. Fue la forma en que sus ojos se dirigieron a Elías. No una mirada fija, solo un vistazo. Rápido y deliberado. Lo capté, y en ese instante supe que esto no era solo una presentación. Esto era algo completamente diferente. Ricardo empezó a hablar como si se hubiera tragado un podcast. Las mismas palabras de moda, las mismas transiciones robadas. Caminaba lentamente, usando demasiado las manos. Intentaba actuar como si las diapositivas detrás de él fueran solo, condimento visual, como le gustaba decir. La sala permaneció en silencio. Sin risas, sin notas, solo asentimientos educados y caras de póker. Excepto Herrera. No estaba mirando a Ricardo. Estaba mirando a Elías. No constantemente, pero lo suficiente. Lo suficiente para que yo sintiera la estática bajo mi piel. Empecé a olvidar mi propio resentimiento. Empecé a observar al chavo en su lugar. Elías estaba quieto, pero su pie rebotó una vez debajo de la mesa. No lo habría visto si no hubiera estado buscándolo. Su mano se apretó ligeramente sobre el bolígrafo. Sin notas escritas. No estaba absorbiendo. Estaba esperando. Diapositiva 12. Ricardo hizo la misma broma sobre la incorporación de usuarios. Nada. Ni siquiera una risa falsa. Diapositiva 15, todavía silencio. Ricardo no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado felicitándose en voz alta por la claridad de la narrativa. Luego apareció la diapositiva 16. Datos de retención. Aquella en la que Elías había encontrado el error. La que reconstruimos desde cero. Fue entonces cuando Elías me miró, solo por un segundo. Sin expresión. Solo contacto visual. Pero algo pasó entre nosotros. No pánico, no arrepentimiento, intención. Se estaba conteniendo, pero no por mucho tiempo. Mis puños se aflojaron. El calor en mi pecho no desapareció, pero cambió. La ira que había estado alimentando todo el fin de semana comenzó a dar paso a la curiosidad. Elías no solo estaba encabronado. Era paciente. Ese tipo de paciencia no proviene de ser un novato. Viene de saber que tienes una mejor mano. Ricardo siguió, ajeno a todo, balbuceando sobre la alineación del ecosistema y la atracción sinérgica del producto. Pura sopa corporativa, pero nada de eso importaba ahora. Herrera miró a Elías de nuevo, un poco más de tiempo esta vez. Pude verlo. El juego no era sobre la presentación de Ricardo.
Era sobre a quién se la había robado. Y el chavo sentado en silencio con una tormenta detrás de sus ojos, no iba a permanecer en silencio mucho más tiempo. Para cuando Ricardo llegó a la última diapositiva, el aire se sentía más pesado que el hormigón. 45 minutos de paja, relleno y palabras de moda. Cada una de ellas robada de mí. Cerró con una sonrisa de autosatisfacción. Y esa, señores, es nuestra visión para el próximo trimestre. Silencio sepulcral. Sin aplausos, sin asentimientos educados, solo el leve zumbido del aire acondicionado y el chirrido de la silla de alguien al moverse. Ricardo miró a su alrededor, con las manos aún extendidas como si esperara un aplauso que nunca llegó. Entonces Herrera se reclinó, lentamente, cruzando las manos. Su voz era tranquila pero lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. ¿Es eso todo lo que encontraron? Ricardo parpadeó. Yo. Sí, señor. Eso cubre las métricas clave. Herrera levantó un dedo sin siquiera mirarlo. Sus ojos estaban fijos en Elías. Señor Herrera. Ricardo intentó de nuevo, forzando una risa. Creo que lo que están viendo aquí es una versión simplificada, ajustada por tiempo. Herrera ni siquiera giró la cabeza, solo esperó. Elías se enderezó en su silla, me miró una vez. No me moví, ni siquiera respiré. Entonces lo dijo, tranquilo, firme, pero con peso. No, señor. Golpeó la habitación como un plato que se cae al suelo. Todas las cabezas se giraron. Ricardo parpadeó 2 veces, forzando otra risa. Está bromeando. El chavo todavía está aprendiendo él. Elías no parpadeó. Se eliminó un análisis clave de esta versión. Datos y percepciones que cambiaban el panorama por completo. Mi pulso se aceleró. Lo había hecho. Las cejas de Herrera se levantaron ligeramente. Eliminado. Ricardo dio un paso adelante. Refinamos la narrativa. El equipo produjo mucho material, parte del cual no era relevante para el enfoque de hoy. Refinado, repitió Herrera. Ricardo sonrió demasiado. ¿Exacto? Simplificado para mayor claridad. Herrera volvió a mirar a Elías. ¿Y qué considera usted relevante, señor Herrera? Ese nombre quedó suspendido en el aire por un instante. Algunas personas miraron a su alrededor como si hubieran oído mal. Elías no reaccionó. Los datos reales, dijo. Lo que encontramos el sábado por la noche. El análisis de Javier Delgado sobre los patrones de retención de usuarios y los desencadenantes de comportamiento. Ricardo se quedó helado, luego se rió de nuevo, pero sonó más débil ahora. ¿Cierto? Ese ejercicio fue parte de nuestra investigación inicial. Decidí. Herrera lo interrumpió. ¿Usted decidió? Ricardo dejó de sonreír. Herrera se dirigió a mí a continuación. Señor Delgado. Mi voz salió firme. Sí, señor. ¿Está de acuerdo con la evaluación de este becario? No se equivoca, dije. Esos datos llenaban un punto ciego. Eliminarlos hace que la historia parezca más limpia, claro. Pero también menos cierta. Ricardo intervino. Se trata de enfoque, no de ocultar. Continué, ignorándolo. Yo no estaba en la invitación del calendario para esta revisión final. Si lo hubiera estado, habría presionado para mantenerlo. Herrera asintió una vez, luego miró a Elías. Muéstreme. Elías sacó una tableta, con las manos firmes. La pantalla brilló intensamente mientras la duplicaba en la pantalla de la sala. Abrió el archivo, nuestra presentación real, la etiquetada como final-17A-J-de-E. El rostro de Ricardo se puso pálido. Elías pasó rápidamente las diapositivas, su voz uniforme pero firme. Esta versión incluye patrones de abandono ligados a la confusión de la interfaz de usuario, caídas en el sentimiento social y proyecciones de retención revisadas, todo verificado con datos en tiempo real. No alardeó, no se dio aires, simplemente lo expuso. Los inversores se inclinaron hacia adelante. Los teléfonos se guardaron. Nadie parpadeó.
Herrera se cruzó de brazos. ¿Y esto fue omitido? Ricardo tragó saliva. Por brevedad. Elías terminó por él. Bajo su dirección. La mandíbula de Ricardo se tensó. Discutimos el refinamiento. Elías no le dejó terminar. Usted dijo, y cito, nadie quiere ver tanta honestidad un lunes. Casi se podía oír el estómago de Ricardo caer. Herrera me miró de nuevo. Señor Delgado, su opinión sobre estos datos. Es con lo que deberíamos haber comenzado, dije. Es la verdad. Los inversores pueden detectar el engaño a 1 kilómetro de distancia. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado, como si todos supieran que el equilibrio acababa de cambiar. Herrera se volvió hacia Elías. Continúe. Elías asintió, avanzando a la siguiente diapositiva. Mejora proyectada, aumento del 17% en la retención. Alcanzable con 3 ajustes menores en la interfaz de usuario. Ricardo no se movió. El resto de nosotros sí. La energía en la sala cambió, sutil pero real. Los de los trajes se inclinaron hacia adelante ahora. Los bolígrafos se abrieron con un clic. La expresión de Herrera no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Estaba escuchando. Y Ricardo, finalmente supo que la sala ya no era suya. Elías no se apresuró. Dejó que el silencio se asentara mientras la primera diapositiva real llenaba la pantalla. Diseño limpio, puntos de datos claros, sin paja. Este es el comportamiento del usuario en los últimos 90 días, dijo. Nótese la caída aquí, semana 11. Eso coincide con la última actualización importante. El gráfico mostraba una caída en picado en la participación, nítida y obvia. Nadie parpadeó. Elías continuó, tocando la pantalla. Este pico en las solicitudes de soporte está directamente ligado a la confusión en la incorporación. 3 cambios en la interfaz de usuario podrían solucionarlo. Aumento estimado de la retención, 17% en 6 meses. Hizo una pausa y luego añadió, Javier Delgado merece el crédito por identificar el patrón. Todos los ojos se volvieron hacia mí. No me moví, solo me quedé allí, con los brazos cruzados, dejando que el trabajo hablara. No para recibir aplausos, solo para que la verdad tuviera un lugar donde aterrizar. Ricardo intentó reír, pero se le quebró a mitad de camino. Aquí todos trabajamos juntos. Quiero decir, Elías es brillante, pero es un esfuerzo de grupo, ¿verdad? Nadie respondió. Elías no se inmutó. Eliminé esta sección bajo su dirección. Ricardo se puso rojo. Yo. Mira, no es así como lo recuerdo. Alguien del lado de los inversores finalmente habló. ¿Quién creó esta diapositiva? Ricardo se aclaró la garganta. Bueno, iteramos las cosas como equipo, pero... Yo hice el trabajo con los datos, dijo Elías, con voz firme. Javier dirigió la investigación. Yo construí sobre ella. Ricardo levantó ambas palmas. Chicos, vamos. Este es un entorno que se mueve rápido. Estamos haciendo malabares con los plazos, limpiando presentaciones. No se trata de quién escribió qué. Pero la sala había cambiado. Ya nadie asentía. Nadie sonreía. Herrera se levantó lentamente, miró a Ricardo como si estuviera despegando papel pintado. Esto no era una presentación, dijo. Era una prueba. Ricardo parpadeó. Perdón. Una prueba de cultura, ética, liderazgo. Ricardo abrió la boca y la volvió a cerrar. Herrera se giró ligeramente, dirigiéndose al resto de la sala. Hemos estado evaluando esta empresa para una inversión más profunda, capital real, asociación estratégica. Pero antes de firmar un cheque, quería saber en qué tipo de operación me estaba metiendo. Luego miró a Elías. Por eso mi hijo ha estado aquí las últimas 6 semanas. Se podía sentir el impacto en la sala como una ola. Oía a alguien exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración. Ricardo retrocedió medio paso. Espera, ¿qué? Elías Herrera, dijo Herrera llanamente. No preguntaste su apellido.
Nadie lo hizo. La boca de Ricardo se movía como si quisiera decir algo pero no pudiera elegir una palabra. Herrera continuó. Le dije a Elías que se mantuviera en silencio. Que observara. Que viera cómo el liderazgo maneja el estrés, la presión, a la gente. Me habló del trabajo de Javier, de las horas invertidas este fin de semana, de cómo te atribuiste el mérito. Ricardo levantó las manos. Mira, no lo sabía. ¿De acuerdo? Pensé. Dios, no sabía que era tu hijo. Ese es el problema, dijo Herrera. No te importaba quién era. Ricardo forzó una sonrisa, tratando de recuperar el control. Somos un equipo. A veces se nos escapan cosas. No es personal. Los plazos ajustados crean errores. Errores, repitió Herrera. Ricardo asintió. Exacto. Nos movemos rápido, arreglamos sobre la marcha. Borraste el mejor análisis de la presentación, espetó Herrera, e intentaste hacer pasar esta basura por tuya. Ricardo alzó la voz. No puedes juzgar a todo un equipo basándote en el proyecto paralelo de un becario. Elías intervino. No era un proyecto paralelo. Ricardo se giró hacia él. Eres un niño jugando a los espías. Elías no parpadeó. Eres un gerente que no pudo ver lo que tenía delante de sus narices. Me mantuve en silencio, todavía contra la pared. Mi sangre estaba tranquila ahora, fría, concentrada. Herrera se dirigió a mí. Señor Delgado, me gustaría hablar con usted después de esto. Fue entonces cuando el rostro de Ricardo se quedó sin color. Dio un paso adelante, desesperado ahora. Espera, espera. Yo he construido este equipo. Estas victorias, estas presentaciones. Ese soy yo. He mantenido esta máquina en funcionamiento. Herrera miró más allá de él. Ya no. Ricardo se estremeció. ¿Qué? Estamos reestructurando nuestra inversión. Recursos Humanos te explicará el proceso de salida. Ricardo negó con la cabeza como si hubiera oído mal. Un momento. Hablemos. ¿Podemos arreglar esto? No, dijo Herrera. Ya lo estamos haciendo. Los labios de Ricardo se movieron, pero no salió ningún sonido. Lo observé todo sin moverme. Sin baile de la victoria. Sin sonrisa. No necesitaba patear al hombre mientras caía. La verdad ya se había encargado de eso. La sala se vació rápidamente después de la última palabra de Herrera. Las sillas chirriaron. Los susurros zumbaban en voz baja. Nadie miró a Ricardo. Nadie le dijo una maldita cosa. Simplemente se quedó allí, congelado, como si esperara que, si aguardaba lo suficiente, alguien pudiera decir que todo era una broma. Me quedé donde estaba, con las manos en los bolsillos. Sin prisa. Elías pasó a mi lado al salir. No habló, no sonrió, solo me hizo un gesto con la cabeza, un gesto limpio y silencioso. Respeto. Le devolví uno pequeño. Entonces Herrera señaló la puerta de cristal en la pared del fondo. Javier, hablemos. Di un paso adelante. Detrás de mí, oí la voz de Ricardo quebrarse. Espera, yo debería ser parte de esto. Yo construí esto. Se movió hacia la puerta como si pensara que todavía tenía peso. El tipo de seguridad intervino. Manos suaves, agarre firme. Señor, tendrá que esperar aquí. Ricardo intentó discutir, pero la mirada en el rostro de Herrera lo detuvo en seco. Seguía Herrera por el pasillo. Sin charlas triviales, solo ese silencio pesado que se asienta después de que algo permanente cambia. Entramos en una suite privada. Sillas de cuero, agua embotellada, ventanas del suelo al techo. El tipo de habitación a la que nunca me invitaban. Herrera no se sentó. Simplemente se giró para mirarme, con los brazos cruzados. Vamos a aumentar la inversión. Expansión total del producto, capital fresco, a gran escala. Asentí una vez. Entendido. Ricardo está fuera. Recursos Humanos ya se está encargando. No me inmuté,
no sonreí. Me estudió por un segundo. Has estado manteniendo unido a este equipo más tiempo de lo que nadie se ha dado cuenta. Eso se acaba ahora. Levanté una ceja. Eres el nuevo director de estrategia de producto. Autoridad total sobre la hoja de ruta, el personal y el presupuesto. Borrón y cuenta nueva. Haz que valga la pena. No le di un discurso de agradecimiento, ni alardeé humildemente, solo un apretón de manos firme. De acuerdo, dije. Hagamos el trabajo bien esta vez. Esbozó una rara sonrisa, solo un destello, y abrió la puerta. Salí pasando por la mesa donde Ricardo solía presidir como un rey gurú del fitness. Pasé junto a los carteles enmarcados con frases como, innovar con agallas, y, a levantarse y luchar. Todo parecía más pequeño ahora, como ruido de fondo. Cerca del vestíbulo, vi a Elías. Estaba apoyado en una columna, con un café en la mano, la postura relajada de nuevo. Su rostro estaba tranquilo, más viejo que su edad de alguna manera. Me vio, levantó ligeramente la taza. No un brindis, no una despedida, solo una señal silenciosa y cómplice. Lo miré por medio segundo. Fue suficiente. Luego pasé de largo, sin mirar atrás. No necesitaba aplausos. No necesitaba un discurso. El trabajo ya había hablado. Volví a mi escritorio como si fuera cualquier otro lunes, pero el aire se sentía diferente. La gente levantaba la vista de sus pantallas cuando pasaba. Sin palabras, solo miradas silenciosas y rostros medio congelados. Las noticias se mueven más rápido que el wifi en un lugar como este. Me senté, abrí el archivo, el mismo que Ricardo solía atesorar como una vitrina de trofeos personal. Ahí estaba. Mi nombre en la parte superior. Sin notas a pie de página, sin créditos enterrados, no más, trabajo de apoyo por. Solo, Javier Delgado, director. Hice clic en las diapositivas, viéndolas cargar una por una. Las reales, las que construimos. Entonces mi pantalla emitió un sonido. Mensaje de Slack. Elías Herrera. Gracias. Aprendí más en un fin de semana que en toda la carrera de empresariales. Lo miré fijamente por un segundo. Pensé en escribir algo ingenioso. Pensé en convertirlo en un momento de enseñanza. Luego simplemente pulsé el emoji del pulgar hacia arriba y cerré el chat. No necesitaba una lección. Ya lo entendía. El resto del día transcurrió como si lo estuviera viendo a través de un cristal. Hubo reuniones. La gente hablaba con palabras de moda. El almuerzo olía a sopa de microondas y desesperación. Pero yo ya no estaba en medio de eso. No atrapado debajo. Estaba al mando. Salí de la oficina un poco antes de las 6. Nada en mi pecho. Sin ardor lento. Sin el nudo que tenía que desatar en el camino a casa. Justo silencio. Bajé la ventanilla a la mitad, dejando que el aire de octubre cortara el aire viciado del aire acondicionado. Sin Ricardo. Sin ruido. Sin fantasmas en mi retrovisor. A la mañana siguiente, me serví el café como siempre. Misma marca, misma taza desconchada, pero el primer sorbo se sintió diferente. Cálido, constante, limpio como solía ser. No necesitaba fuegos artificiales ni una fiesta ni una publicación viral en LinkedIn. Solo necesitaba esa mañana, ese sorbo limpio, y la certeza silenciosa de que, por primera vez en años, no estaba sobreviviendo al trabajo. Le estaba dando forma.